Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar en su presencia para alabar, glorificar y exaltar su bendito y glorioso nombre. Amén. Permito, hermano, tomar la palabra ahí en Lucas capítulo 13. Amén. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Amén. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Versículo 5. Amén. Bien. Estamos viviendo segundos extras aquí en la tierra de refrigerio, porque muy pronto sucederá lo inevitable, lo que la humanidad no se imagina. Muy pronto un gran grupo de personas dejarán este mundo e irse al encuentro con su Señor en las nubes y estar con Él por siempre. Amén. Y luego se desatará la furia del maligno sobre la raza humana que se hubiese quedado después de haber partido ese pueblo redimido con la sangre de Jesús. Se desatará una mortandad terrible y espantosa. Hoy, cuando más se está hablando de paz, hoy, cuando más se está hablando de seguridad, es donde se está cumpliendo la palabra que dice que cuando digan paz y seguridad, antes vendrá destrucción repentina como los dolores que le llegan a la mujer que está preñada. Vamos a hablar acerca del tema: si no os arrepentís, todos pereceréis. Si no se toma por un momento la decisión de apartarse de la maldad, del pecado, de todo aquello que desagrada a Dios, van a perecer. Hoy más que nunca viene la pregunta: ¿qué está sucediendo con la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Qué está pasando que ya no se quiere predicar acerca de un arrepentimiento? No se les está diciendo a las almas que lo que están practicando
es algo que les va a ocasionar dolor por toda la eternidad si no se hacen los correctivos antes de la muerte o antes de que Cristo levante la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia que se dice ser la portadora de la verdad, de la justicia y del amor? ¿Qué está pasando con la iglesia que se dice ser la esposa, la prometida del Cordero? Si no os arrepentís, todos pereceréis. Comenzaré con el capítulo sobre el arrepentimiento, porque ahí fue donde empezó nuestro amado Salvador Jesucristo, el gran Maestro. Hermano, lea por favor Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este capítulo registra el principio del ministerio público del Señor Jesús y dice este versículo: desde entonces. ¿A qué se refiere cuando dice desde entonces? Se refiere desde el momento del encarcelamiento de Juan el Bautista. Inmediatamente Juan el Bautista fue encarcelado, comenzó el ministerio de Jesús. Amén. Amén. No hay que entrar en detalles cuál fue la causa del encarcelamiento de Juan. Ya había terminado su ministerio. Y como lo haya terminado encarcelado y luego decapitado, eso dejémoslo para otro tema. Pero inmediatamente después del encarcelamiento de Juan el Bautista, comenzó Jesús a predicar y a decir, abro comillas, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjeme decirle, amado amigo, que me alcanza a escuchar en este momento. Desde el primer momento, desde el preciso momento cuando Jesús se manifestó y dio inicio a su ministerio, el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Solo que el pueblo hebreo esperaba era un reino literal. Pero el reino que vino a traer Jesús es el reino establecido de Dios en los corazones de las personas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. Ojo bien con esto, amados, que es de suma importancia. Por eso a los desprevenidos cristianos, entre comillas, les hago la advertencia: si no os arrepentís, todos pereceréis. Porque aún la iglesia llamada de Jesucristo se ha corrompido. Ha dejado entrar al mundo. Hoy día no se sabe quién es cristiano y quién es mundano. Todos se asemejan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De ahí que el verdadero cristiano tiene que marcar la diferencia.
tiene que ser diferente a los demás en su porte, en su comportamiento, en su conducta. El objetivo del maestro era y es el llamamiento a pecadores al arrepentimiento. El tema central por el cual comenzó el maestro su ministerio era ese objetivo tan maravilloso de llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué a pecadores? Porque Él vino fue a salvar lo que se había perdido. Por ello damos gracias a Dios por cada uno de los pecadores que hemos hecho caso a este llamado y hoy nos encontramos en sus caminos. Era un tema reiterativo en todos los sermones públicos del maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Reiteradamente el maestro hacía énfasis acerca del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, sin un dejar de hacer lo malo, sin el renunciar a aquello que a Dios desagrada, no se puede haber remisión de los mismos. Remisión es perdón. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Reiteradamente el Señor en todos los sermones públicos hacía énfasis acerca del arrepentimiento. Se enfrentaba con firmeza a las multitudes obstinadas y proclamaba lo que dice Lucas 13:3. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hablaba con firmeza a las multitudes obstinadas y proclamaba que si no se arrepentían de sus pecados, iban a perecer en los mismos. Amén. Amén. De ahí que viene esta pregunta, especialmente para los inconversos y también para algunos que están en las congregaciones, que están viviendo de cualquier manera, que están viviendo una vida de hipocresía, apariencia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo fue la última vez, amado amigo, que escuchó presentar el Evangelio en estos términos? Si se habla en las congregaciones, aún en los púlpitos o en las calles con firmeza, arrepentidos, y si no todos pereceréis. ¿Cuánto se oyó hablar en estos términos? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar en estos términos? ¡Qué tristeza! Pues el predicar un arrepentimiento no está de moda en el siglo XXI. Alabado sea el nombre del Señor. No está de moda en el siglo XXI predicar un evangelio que exige arrepentimiento. De ahí es que se está viviendo de cualquier manera. No se está viviendo una vida en santidad, en pureza, en integridad. No se está viviendo una vida apartado del mundo. Los cristianos ya están tanto amangualados, abrazados con los del mundo. Hay en la actualidad predicadores maestros de la gracia que, como los antiguos antinomianos, menosprecian la necesidad del arrepentimiento porque parece, según ellos, invalidar la libertad de la gracia. Muchos predicadores
ya no quieren hablar del arrepentimiento, pues se asemejan igualiticos, alabado sea el nombre del Señor, a los antinomianos. Era un grupo de que creían agradar a Dios viviendo en sus francachelas, viviendo en sus adulterios, en sus fornicaciones, en sus hechicerías, etcétera, etcétera. Y hoy ya hay predicadores brujos predicando el Evangelio disque de Jesucristo, cuando el Evangelio de Jesucristo merece respeto, honor y gloria. Amén. Alabado sea Amén. el nombre del Señor. Amén. Usted los conoce y usted sabe, predicador, si eres brujo, hechicero o no. Para no mencionar nombres, porque hay una gran lista de los tales. Predicadores que consultan a brujos para ir a tener relación sexual con las paganas. Estos predicadores dicen que el arrepentimiento era para otros tiempos. Ya Jesús, y ahí está el grupo creciendo en desgracia, que yo lo llamo de esa manera. Y también está el grupo del G12, encabezado por ese sinvergüenza castellano, donde no le importa quitarle la vida a otros que se oponen a la exposición de sus herejías. Estos sinvergüenzas dicen que el arrepentimiento era para otros tiempos. Dicen que Dios respeta el libre albedrío Amén. de las personas. Libre albedrío. Pero que quede bien claro, las solemnes palabras de nuestro Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis, son tan importantes hoy como cuando fueron pronunciados por primera vez. La palabra del Señor no es anticuada. Este sagrado texto antiguo permanece vigente y joven hasta el día de hoy. La predicación superficial, oiga bien, usted predicador que predica superficialmente, usted que no se atreve a restregarle el pecado ni aún al presidente de la nación por miedo a que lo encarcelen o lo expulsen del país. ¿Será que el presidente Juan Manuel Santos no es un alma necesitada? Sí, así es. La cual Cristo murió también por él. A ese presidente también hay que hablarle con respeto, pero hay que restregarle sus faltas en la cara para que se aperciba y haga correctivos antes de que la muerte le sorprenda y tenga que lamentar por la eternidad y caiga la responsabilidad sobre los predicadores que no se atrevieron a predicar estas verdades. La predicación superficial que no se enfrenta con el hecho terrible de la pecaminosidad y culpabilidad del ser humano, mandando a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, según Hechos 17:30, da por resultado conversiones superficiales. Por eso es que en muchos grupos se ve la superficialidad en los creyentes. Creyentes de tránsito, creyentes mundanos, revolcándose con el mundo y luego los domingos van a la iglesia a darse un golpe de pecho. Dan por resultado conversiones superficiales. Motivo por el cual hay tantos maestros de fácil palabra que no dan ninguna señal de regeneración. Aún hasta estos ministros, estos maestros, no dan ninguna señal de regeneración.
ministros adúlteros, ministros fornicarios, ministros borrachos. Por eso está como está este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está el grupo ecuménico. Alabado sea el nombre del Señor. En el grupo ecuménico cabe todos los credos menos Cristo. ¿Cómo va a caber Cristo donde hay tanta inmoralidad espiritual, donde hay tanto relajo espiritual? Motivo por el cual hay tantos maestros de fácil palabra que no dan ninguna señal de regeneración. Ladrones, mentirosos, haciendo negocios fraudulentos, participando aún hasta con grupos subversivos, mezclados con la droga. Usted sabe cuál es el grupo aquí en nuestra nación de Colombia que está mezclado con la droga. Charlan de salvación por gracia y no manifiestan ninguna gracia en sus vidas. ¡Qué tristeza! Declaran a voces que son justificados por fe solamente y no recuerdan que la fe sin obras está muerta y que la justificación por obras ante los hombres no debe pasarse por alto como si estuviera en contradicción con la justificación por fe ante Dios. No hay voces que proclaman que el arrepentimiento a los perdidos no es una condición para la salvación. Ya no se habla de que para poder ser salvos es necesario arrepentirnos, porque luego vamos a ver qué significa en el original griego la palabra que dio el maestro en estos textos: arrepentíos, o si no os pereceréis todos. Al nombre de Cristo damos gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Según un maestro de la Biblia de estudio, Ririe, dice: por eso tengamos mucho cuidado con las versiones que tengamos en casa. Extraigamos lo bueno y desechemos lo malo. La escritura Ririe, esa Biblia, tiene muchas desviaciones doctrinales terribles y espantosas. Según este maestro de esta Biblia de estudio Ririe, dice: la Biblia requiere arrepentimiento para la salvación, pero aquí viene lo tremendo, el veneno. Porque es que la verdad siempre quiere, o muchos se acobijan en la verdad para mezclar mentira. Miren lo que dice este sinvergüenza, abro comillas: la Biblia requiere arrepentimiento para la salvación. Amén, hasta ahí va bien. Pero arrepentimiento no significa apartarse del pecado. Mal. Ni tampoco un cambio de conducta. Si usted se arrepintió, ya es salvo y puede seguir siendo un borracho, un adúltero, un pervertido, un degenerado, un asesino, etcétera, etcétera. Porque ya Jesús pagó el precio por la humanidad. Salvo, siempre salvo, según Arriano, y según creciendo en desgracia. Sigue diciendo este sinvergüenza: el arrepentimiento bíblico es un cambio de mente o actitud respecto a Dios, a Cristo, a las obras muertas o al pecado. Cierro comillas.
es un cambio. Ya no vamos a llamar al pecado pecado, sino que lo vamos a llamar esterilidad. Amén. Como quiso disfrazar nuestro presidente en estos días, lo cual recomendó al ejército y a la policía que no se refiriere a este grupo de esta manera, sino de esta manera, más suave. Según las Escrituras, con Dios es pan, pan, vino, vino. Al pecado hay que llamarlo pecado. A las debilidades hay que llamarlas debilidades. Porque ahora me voy a centrar a lo que está cayendo en nuestro país y el mundo entero, copiándole a los supuestos países de avance, de tecnología, países desarrollados. La Unión Europea. Alabado sea el nombre del Señor. Un profesor de seminario de esta misma Biblia Ridley, alabado sea el nombre del Señor, dijo: arrepentimiento significa cambiar la propia mente, no la propia vida. Cierro comillas. Tengamos mucho cuidado, pueblo de Dios, a no dejar infiltrar en las congregaciones esta clase de maestros que nos quieren disfrazar la mentira con verdades superficiales. Estos maestros consideran el arrepentimiento como un simple cambio de pensamiento sobre quién es Cristo. Arrepentimiento, según ellos, es: Cristo vino aquí a la tierra y fue un simple revolucionario. Es un cambio de mente. Esta clase de arrepentimiento no tiene nada que ver con alejarse del pecado ni con la renuncia al yo, lo dice este mismo maestro. Está totalmente exento de cualquier admisión de culpa personal, cualquier intento de obedecer a Dios o cualquier deseo de verdadera rectitud. ¿Qué eres? ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Estamos en la época donde la profecía bíblica llegó a su fin, a su término. La apostasía. Esto es apostasía. Esto es apostatar. Esto es cambiar, tergiversar el sagrado texto. Repito, estos maestros consideran el arrepentimiento como un simple cambio de pensamiento sobre quién es Cristo. Esta clase de arrepentimiento no tiene nada que ver con alejarse del pecado ni con la renuncia al yo. Está totalmente exento de cualquier admisión de culpa personal, cualquier intento de obedecer a Dios o cualquier deseo de verdadera rectitud. Eso lo dicen estos sinvergüenzas. Pues yo quiero presentarle la manera real como el Señor habló acerca del arrepentimiento. Esa no es la clase de arrepentimiento que predicó Jesús. Jesús predicó un abandonar el pecado como una invitación a la fe. Todo aquel que se arrepiente lo hace con la firme decisión a aceptarla y en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Él predicó un abandonar el pecado como una invitación a la fe. Amén. Desde su primer mensaje hasta el último, el tema del Salvador era un llamado a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Desde que comenzó hasta que terminó su ministerio, era un llamado
a los pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Y esto no quería decir solo que cambiaran de pensamiento respecto a quién era Él, sino también que se apartaran del pecado y de su yo para seguirle. Amén. El Señor Jesús nos manda predicar el mismo mensaje Así es. en la actualidad. Sí. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a decirle al adúltero, al fornicario, al ladrón, al hechicero, al asesino, que se arrepientan o si no, para perecer? Cuando esta invitación es vigente. Hermano, léame capítulo 24, verso 47 de Lucas. 24, ¿qué? 24, 47 de Lucas. Dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Hermano, quiero que me devuelva a repetir porque es que como que no entendí. ¿En el nombre qué? ¿Sé qué? Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. En mi nombre predicarán. Quiere decir que hay que predicar hasta el último mortal aquí en la tierra este mensaje de arrepentimiento. Amén, amén. No fue como lo dice este sinvergüenza de la Biblia de estudio Ridley, que eso era para otro tiempo. En mi nombre predicarán. Amén. Amén. Él nos manda a predicar el mismo mensaje Sí, amén. que Él predicó en ese momento cuando estaba aquí en la tierra. Nos lo manda a predicar los que estamos ahora, en este momento, en esta fecha, en el siglo XXI. Amén, así es. El arrepentimiento, predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados, o sea, el perdón de pecados. La palabra, el perdón de pecados es que se predique el arrepentimiento, y cuando hay un verdadero arrepentimiento, inmediatamente la persona queda libre, perdonada de culpa. Amén. Amén. Ya no hay que estar andando con la cabeza gacha, ir al templo con la cabeza gacha. Llegamos al templo humillados en adoración porque el Señor se lo merece todo. Pero nosotros llegamos al templo también con la frente en alto porque ya han sido perdonados, borrados, lavados nuestros pecados. Amén. Amén. Amén, así es. Se tendrá que predicar en el nombre de Jesús arrepentimiento. Arrepentíos, y si no, todos pereceréis. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este mandato los pastores, los expositores del Sagrado Texto? ¿Será que vamos a dejar de hablar por temor a lo que nos pueda acontecer? ¿Por temor a las críticas? ¿Por temor a las amenazas? ¿Quién fue el que mandó? ¿El presidente de la República de Colombia o el presidente de los Estados Unidos, el supuestamente más poderoso del mundo? ¿O lo mandó fue el maestro, el rey de reyes y señor de señores? ¿A quién le obedecemos? No callen. Enmudezcan ante las situaciones X o Y. No le restregue el pecado a aquel y a aquel. Cuando el Maestro nos ordena predicar este evangelio de arrepentimiento en su nombre a todas las naciones, por doquier, empezando por su pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer los expositores del Sagrado Texto con este mandato que nos dice el Maestro?
¿Dónde están los cristianos de la iglesia primitiva que le hicieron frente a los paganos diezmando sus propias vidas con tal de presentar el evangelio real sin quitarle ni ponerle de nuestro amado Salvador Jesucristo? ¿Dónde están esos valientes? ¿Dónde está Policarpo? ¿Dónde están esos hombres que diezmaron sus vidas con tal de hacer consciente a los paganos de que se estaban comportando mal delante de Dios? Sí, así es. A Constantino. Nos acobardaremos y no predicaremos a los perdidos por miedo a unos decretos de algunos estados. Que Dios nos guarde. En este momento quiero hacer consciente al presidente y a los ministros de esta nación, y entre ellos me dirijo, alabado sea el nombre del Señor, con nombres propios a algunos. Voy a desenmascarar lo siguiente. No es acusar ni condenar a nadie, es advertirles a cada uno en particular que hagan correctivos y se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Amén. Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿será que usted no es una de las personas por la cual Cristo pagó el precio en la cruz? Expresidente Uribe, ¿no viste lo mismo? 5 ministros que han pasado corruptos, corrompidos, criminales de nuestra nación. Es necesario hacer correctivos antes de que sea demasiado tarde. Pregunto, ¿qué está pasando con la iglesia cristiana que se dice ser la portadora de la verdad ante la injusticia, la inmoralidad y los crímenes en nuestras naciones? ¿Nos vamos a quedar callados, sin hablar, sin exponer estos temas? Alabado sea el nombre del Señor. Pensemos en los hombres de las decisiones. Pensemos en aquellos hombres que toman las decisiones, como el presidente, los concejales, ministros, generales, hombres de poder. Pensemos en esa clase de personas, tan erráticos, que mantienen a los colombianos hundidos en el conflicto del crimen, degradados desde donde se les mire. Las fuerzas militares terminan en el asesinato a sangre fría y premeditado de gente inocente, campesinos y ciudadanos humildes. Ahí están bien encorbataditos los mayores asesinos de nuestra nación. Los generales. Sin mencionar los grupos al margen de la ley. Camilo Ospina, ministro del gobierno del sagaz y sutil de los asesinos Álvaro Uribe, violador de acérrimo de los derechos humanos. A Camilo Ospina lo sucedió Juan Manuel Santos, cuyo periodo se reportó el mayor número de asesinatos extrajudiciales, por los que están condenados 817 soldados, cabos y tenientes, e investigados 22 generales. A Gabriel Silva, Rodrigo Rivera y a Juan Carlos Pinzón se le reportan bajas como principal criterio de resultados operativos. ¿Será que estos encorbatados, estos hombres de poder,
quedarán impunes ante la justicia divina. Es necesario, señores, que hagan correctivos, atiendan al mensaje de salvación, arrepentidos, o si no, todos ustedes van a perecer. Inmediatamente estalló el escándalo de los falsos positivos. Los dos presidentes, Uribe y Santos, y los 5 ministros de defensa han hecho todo lo posible por evadir responsabilidades, tratando de convencer que la aterradora cifra de 3.000 inocentes fue el resultado de comportamientos irregulares aislados. Creen al pueblo colombiano estúpido, y más estúpidos son ellos, porque se están metiendo en una camisa de 11 varas con relación a Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Y a cada uno de vosotros, ministros y presidente y expresidente, Dios les dará el merecido si no se arrepienten. Alabado sea el nombre del Señor. Los primeros 4 generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá que los tales empiecen a hablar sin necesidad de comisión de la verdad. ¿Y qué vamos a hablar del matrimonio gay? Le hablo con todo el corazón en la mano. El Señor Jesucristo murió por los homosexuales. Pero les dice enfáticamente: arrepentíos, y si no, todos pereceréis. Nosotros, como pueblo de Dios, amamos a los homosexuales, a la lesbiana, pero no compartimos su idea. No aceptamos que sean hormonas que se han manifestado en los tales. Eso es un virus del pecado, el cual los ha alcanzado, y Cristo vino para deshacer lo que el diablo había sembrado en vuestros corazones. Su comportamiento. ¿Y qué del matrimonio gay? Lógicamente que todo esto es cumplimiento bíblico. Cuando Cristo esté a punto de levantar la iglesia, uno de los fenómenos aterradores que se manifestarían era la homosexualidad. Y ya estamos viendo por doquier hombres que no quieren a las mujeres sino a los hombres, mujeres que no quieren a los hombres sino a las mujeres. Se ha volteado el sartén de la arepa. Lógicamente que todo esto es cumplimiento bíblico. Sin embargo, la iglesia cristiana no podemos enmudecer ante tal inmoralidad. ¿Cómo vamos, iglesia portadora de la verdad, seguir eligiendo congresistas corrompidos, inmorales e inescrupulosos? Llegó el momento en que el verdadero pueblo de Dios no debe de ir a las urnas absolutamente a hacer nada, porque esto va de mal en peor. Tenemos que predicar que hay que volver a los principios morales y espirituales para agradar a Dios y no a nosotros mismos. Pues de lo contrario, viene el juicio de parte de Dios principalmente para la iglesia que ha cerrado su corazón ante esta degradación. ¿Será que no vamos a predicarle a aquellos grupos de personas que se arrepientan porque nos cerrarán el templo o nos expulsarán del país o nos encarcelarán? ¿Será que estas vidas no murió Cristo por ellos? ¿Será que ellos no son dignos de que el Maestro les alcance con esa predicación del arrepentimiento? Llegó el momento, pueblo de Dios, pastores, en ponernos serios y predicarle a estas vidas que se arrepientan de su inmoralidad, de su pecado, de su degradación, porque por ello fueron aquellas naciones
Alabado sea el nombre del Señor. Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra el problema número uno era la homosexualidad, la degradación sexual. Y Dios en su palabra dice, y hombre y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Al nombre de Cristo damos gloria. Así de que, amado homosexual, lesbiana, arrepentíos o si no pereceréis. ¿Y qué era el efesio de la iglesia, de una iglesia que se dice ser portadora de la verdad, la justicia y el amor? Para atraer adeptos a la grey en su forma de exponer el sagrado texto, se ha convertido en una máquina de terror. Hoy día hay que tener cuidado con algunos credos religiosos, donde están empleando el terror, la psicología, para atraer adeptos, porque si no, ahí está la espada. Ojo con esto que les voy a traer a la mente. Se predica un sermón temerario, empleando una psicología anémica y hepatítica. Grupos cristianos terroristas, unidos con el narcotráfico y la violencia, pastores vendidos al mal por el dinero. ¡Qué corrupción espiritual! ¡Qué adefesio! Se han constituido idénticos a, abro comillas, papas y emperadores, reyes y cardenales compartiendo el mismo trono, en un brazo la mitra y en el otro la espada. El Señor no nos manda predicar un sermón temerario, sino el sermón del amor. Predíquele a aquel, al adúltero, al ladrón, al fornicario, al asesino, al homosexual, predíquele arrepentidos, si no todos pereceréis, con amor y mansedumbre, pero no con terror, no con espada y amenazas. Como lo hiciese Calvino, dictador teócrata de Ginebra, que mandó a la hoguera al humanista Miquel Servet por no creer en la Trinidad. Hay grupos que están guerreándose, el uno porque no cree en la Trinidad y el otro porque no cree en la unicidad. Y ahí está el calequejale. ¿Quién nos mandó a predicar y a jalarnos las mechas a los predicadores por esta clase de doctrinas? Cada cual, si no quieren aceptar lo que dice el sagrado texto, dejémosle a Dios que Él se encargue de lo demás. Nosotros prediquemos el evangelio, arrepentidos o si no todos pereceréis igualmente. ¿Por qué tenemos que lanzar a la hoguera del infierno aquel porque no cree en esto y aquello? No. Si no quieren aceptar, dejémosle eso a Dios. Pero no condene a nadie por su credo. Al nombre de Cristo damos gloria. ¿Qué es arrepentimiento? En griego, metanoia. Literalmente significa reflexión o cambio de mente, de actitud, de conducta. En el significado del maestro vamos a ver qué es lo que significa metanoia, arrepentimiento. Hacer un giro de 180 grados. Amén. Dice el hermano, hacer un giro de 180 grados. Pero su significado bíblico no termina ahí, en reflexión o cambio de mente o de conducta. En el sentido en que Jesús lo usaba, arrepentimiento requiere el repudio de la vieja forma de vida y acudir a Dios
en busca de salvación. Ese es el sentido como lo usaba el Señor. Repudio de la vieja forma de vida. Amén. Repudiar. De modo, como dijese el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, la forma de vida vieja debe de pasar. Amén. Y debe de haber una forma de vida nueva, diferente. Amén. Amén. Eso es lo que quiere decir 2 de Corintios 5:17. Al nombre de Cristo damos gloria. En el sentido en que Jesús lo usaba, arrepentimiento requiere el repudio de la vieja forma de vida y acudir a Dios en busca de salvación. Amén. Metanoia requiere una conversión radical, una transformación de la naturaleza, un alejamiento definitivo del mal, una vuelta hacia Dios en obediencia total. Marcos capítulo 1, verso 15, hermano, por favor, léamelo. Marjorie, Mateo 4:17. ¿Marcos qué? 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aleluya, Marjorie. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Esta conversión es de una vez y para siempre. Sí, Amén. Amén. Mira bien, esta conversión es de una vez y para siempre. No puede haber vuelta atrás. No. Solo avance en movimientos responsable en el camino emprendido ahora. Amén. Esto afecta a la totalidad de la persona. Primero y básicamente el centro de la vida personal, después lógicamente su conducta en todo momento y situación, sus pensamientos, palabras y obras. Amén. Mira, amados, el arrepentimiento, la conversión nos afecta totalmente. Aleluya. Amén. 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 Hay una transformación, un cambio total Sí, amén. de actitud, de mente, de accionar, Amén. amén, de hablar. Sí, así es. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, tremendo. Mateo 12:33. Mateo 23:26. Marcos 7:15. Hermano, léame Marcos 7:15. Marcos 7, sí. Al nombre de Cristo damos gloria. Esto está bueno. Gloria a Está Dios. bueno. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Amén. Entonces, ¿qué tiene que haber aquí? Una metamorfosis. Amén. Amén. Anteriormente, hermano, éramos vulgares, hacíamos aquello y lo otro, participábamos en determinados festejos, y ahora ya no. Amén. Amén. Anteriormente, amados, salía de nuestros labios palabras de doble calibre. Ahora lo que sale es palabras de bendición a nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. Toda la proclamación de Jesús es una proclamación de vuelta incondicional hacia Dios. Volverse incondicionalmente de todo lo que es contrario a Dios. No solo de lo que es categóricamente malo, sino de lo que en un caso dado haga imposible
una vuelta total a Dios. Amén. 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 Eso es arrepentimiento. Amén. Todo lo que haga imposible una vuelta total a Dios, lo hemos dejado. Amén. Amén. Hemos dado un cambio total. Amén. Mateo 5, 29 y 30 y versículo 44. Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y Mateo 10, 37 al 39. Hermano, léame Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Amén. Totalmente diferente. El verdadero arrepentimiento ya nos lleva a amar más a Dios que a padre y madre. Amén. A amar más a Dios que todos los placeres de la vida. Aleluya. Amén. Amén. Un cambio de propósito, así es lo que Pablo tenía en mente cuando explica el arrepentimiento a los tesalonicenses. Mire lo que le dijese Pablo a los tesalonicenses cuando ellos, hermanos, se arrepintieron de verdad. Porque es que cuando uno en realidad se ha convertido al Señor, hay una conversión genuina. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses: os convertisteis de los ídolos a Dios. Amén. Amén. Para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. El arrepentimiento es un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla. Amén, hermano. Oiga bien esto, hermano. El arrepentimiento es un mandamiento a reconocer la pecaminosidad propia y odiarla. Si usted está verdaderamente arrepentido, usted se ha arrepentido de verdad, usted ha tenido un encuentro con el Maestro, ha tenido una verdadera, genuina conversión, usted, hermano, debe de reconocer su pecaminosidad y odiarla. Amén. Amén. Volverle la espalda a la pecaminosidad, acudir a Cristo y abrazarle con plena devoción. Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no está limitado a ninguna facultad particular de la mente. Abarca, oiga bien esto, abarca todo el ser humano. ¿Y qué es todo el ser humano? Mire lo que es el arrebatamiento, el arrepentimiento. El arrepentimiento abarca todo el ser humano. ¿Y qué es todo el ser humano? Es intelecto, voluntad y afecto. Amén. Amén. Oiga, hermano, cuando usted se ha convertido de verdad, cuando usted se ha arrepentido de verdad, ese arrepentimiento, esa conversión abarcó su intelecto, su voluntad y sus afectos. Desde la cabeza hasta los pies. Amén. Ese es. Amén. Amén. Vamos a mirar lo que abarcó, lo que afectó el intelecto. Oiga bien. Intelectualmente, el arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y la conciencia de que somos pecadores. Intelectualmente, lo que nos hace consciente. Amén. Amén. Diga bien.
El arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado. Porque es que estos grupos creciendo en desgracia no entienden esto y otros más